¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta segunda sesión del bloque 2 de Historia del Arte. Voy a dar un par de avisos por aquí. Ya lo había mencionado, como he notado que el número de personas que ven los videos con trabajo llega a la mitad. No sé cómo hicieron sus tareas en el bloque 1 mágicamente, no lo sé. Pero pues voy a aplicar eso. Voy a estar dando instrucciones aquí. Si se siguen, pues eso quiere decir que están viendo los videos. Y si no, pues nos llevaremos una sorpresa al finalizar la evaluación del bloque 2. Pues bueno, en la sesión pasada, en la sesión número 1 del bloque 2, pues vimos acerca de la edad medieval, donde les comenté que la iglesia adquirió mucho poder. ¿En qué sentido? En todo el sentido. La iglesia adquirió poder político, poder social, poder hasta judicial, ellos hacían las reglas, y principalmente poder monetario. Les decía que en ese momento, a nivel mundial, tenían el 80% de las riquezas. Tenían tierras, tenían dinero, tenían oro, tenían plata, tenían barcos, tenían de todo. Y eran agiotistas, te prestaban dinero, no pagabas, te quitaban tus tierras o lo que pudiesen quitarte. Rentaban también, o sea, era un business redondo lo que hacía la iglesia, sin ánimos de ofender a nadie. Estamos viendo de una manera profesional el tema, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto o por qué lo recuerdo? ¿Por qué lo estoy recordando? Porque la iglesia era la que tenía para patrocinar el arte a su gusto, obviamente con temáticas cristianas, es decir, Dios, Jesucristo y pasajes de la Biblia. También les había dicho que este poder creció gracias a que pues ya estaba la imprenta y era más fácil publicar más Biblias y atraer más creyentes a las buenas o las malas, y pues eso también hizo que creciera su poder. Pero pues la iglesia pagaba edificios, pagaba construcciones, pagaba esculturas, pagaba pinturas. Les había dicho que hasta los manteles eran de oro, o sea, con tela o hilo de oro. Alhajas, coronas, griales, de todo. ¿Por qué? Porque la iglesia era el principal patrocinador. Era quien tenía el billullo, quien tenía el billete. Ok. Mi primera instrucción, creo que la dije en la sesión pasada, la voy a repetir por si no la dije. Chicos, por favor, los que tengan sus seudónimos o su nombre artístico en la plataforma, por favor, se los encargo que lo cambien. A la hora de calificar, me cuesta trabajo. Si, sobre todo también que me pongan su apellido paterno. Ahí se los encargo mucho. Que esté, de preferencia su nombre completo. Porque me facilita demasiado calificar. No califico a 50 personas nada más, califico a 300. Entonces yo cuando estoy en evaluación, el tiempo para mí es oro, ¿no? Entonces, ya di la instrucción por acá. Los que vean los videos lo van a saber, los que no, no. Y pues les pediría esto. Y si no, pues puedo bajar algunos puntillos por ahí. Porque ya di la instrucción, ¿no? Ok. Estamos yendo ya, históricamente, estamos yendo de una manera muy lineal. Como debe de ser. Entonces, lo que le sigue a la Edad Media es el Renacimiento. Y acá les voy explicando paso por paso, pero principalmente vamos a estar viendo algunos artistas del Renacimiento que marcaron mucho la forma de hacer arte, porque estos cuates comenzaron a idear nuevas técnicas y también comenzaron a ver algunos cambios políticos y sociales. Ahorita les voy platicando acerca de esto. Ok. ¿Qué es el Renacimiento? Se denomina Renacimiento al fenómeno cultural iniciado en la Edad Moderna, que retoma los principios de la antigüedad clásica, sin renunciar a la tradición cristiana, pero sí sustituyendo la omnipresencia de lo religioso
por el aumento y afirmación de los valores del mundo. Ojo, acá la iglesia seguía teniendo el billullo y era la principal patrocinadora de artistas. Pero comienza a haber un cambio. Los artistas, por petición de la iglesia, pues hacían sus obras con temáticas religiosas. Pero acá estos cuates, digamos que culturalmente se estaban rebelando y comenzaron a abandonar o a combinar la parte religiosa. Comenzaron a tratar de plasmar más la esencia del hombre, tanto física, psicológica, emocionalmente y sus valores. Entonces, sí seguía habiendo obras de arte religiosas, pero acá comienza a tomarse en cuenta al hombre como ya una obra, ¿no? Para plasmarlo en las obras. También pasa lo siguiente, esto si no me alcanza a explicarlo hoy, lo explico en la siguiente sesión, porque también en la siguiente época que vamos a ver, pasa esto, pero pasa de una manera más fuerte. Una nueva visión del mundo, además de unos cambios sociales, políticos y determinados descubrimientos científicos y geográficos. Los artistas comenzaron ahora sí que a rebelarse un poquito de la iglesia y ya trabajaban un poquito de manera independiente sin que la iglesia lo supiera y comenzaron a tener un poquito más de libertad de pensamiento. Entonces, esta libertad de pensamiento hizo que poco a poco la sociedad vaya cambiando. El tema o cómo se le llama todo este cambio de pensamiento, se le llama la ilustración. Si no alcanzo si no alcanzo a decirlo en esta sesión, lo digo en la siguiente. Pero en realidad fue gracias a los artistas que comenzaron a desprenderse de poquito en poquito de la parte religiosa en sus formas de arte. Los orígenes. Básicamente el Renacimiento surge como una consecuencia de los demás movimientos e ideologías nuevas que se habían dado desde el siglo XIII, siglo en el cual, más que nada, en sus postrimerias, los artistas superaron el concepto artístico de la Edad Media, desarrollando así una nueva forma de representación artística, en la cual hoy día caracteriza el arte, y es algo que tenemos en cuenta a la hora de apreciar un cuadro. ¿Qué es lo que pasa? A los artistas se les decía, haz esto y ya. Y los artistas que voy a mencionar son reconocidos hasta la fecha a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estos cuates comienzan a inducir nuevas técnicas, que son técnicas que en la actualidad son sumamente normales o sumamente útiles, pero nadie lo hacía en esa época. Y pues fue un cambio muy drástico, porque también esto permite apreciar mejor el arte y también hacer más detalles. Ahorita vamos con respecto a esto, vamos por pasos, ¿no? Para no revolverlos. Ok, les voy a hablar acerca de Giotto Vivon. Principalmente son italianos los más reconocidos, o de cerca de la zona de Italia. Para el año de 1304, Giotto creó una obra conocida como El Lamento por Cristo Muerto. Ahorita les voy a subir la presentación, pero ahorita les explico más o menos qué es lo que pasó. Para estos años, los pintores aún eran considerados como artesanos, pues el concepto de artista, como lo conocemos actualmente, no existían en esa época, por lo que estos se encargaban de la realización de ciertos trabajos como pintura que tenían que seguir ciertos estándares y reglas que les ponía la iglesia. Prácticamente es como si fueran albañiles. Llegaba a la iglesia, oye, tú píntame esto, esto y esto y esto, y no le muevas. Es tal cual, y te lo dije. No tienes libertad de pensamiento. No. Quiero eso y ya. Les había dicho que se habían formado gremios. Entonces, pues también para seguir dentro de ese gremio, pues tenían que seguir las instrucciones de la iglesia. Entonces, este Giotto es el primero
en que, ok, sí, ahí te hago tu pinturita, pero yo por mi parte, pues voy a hacer otras obras. Y da el primer paso. ¿Qué pasaba? Que no cualquiera se atrevía porque la iglesia quería controlar todo. Y si comenzabas a hacer otras cositas, pues te castigaban de hereje y te podían encarcelar o te podían matar. Porque a la iglesia no le convenía que pienses diferente, porque esta es una forma de mantener el control. Entonces muchos artistas fueron perseguidos cuando hacían cositas diferentes. Pero digamos que este señor Giotto es el que pues dice, pues lo voy a hacer quizás de una manera más discreta, pero comienza a hacer sus obras ya pues revelándose un poquito a la iglesia. Giotto fue quien demostró que no todo debe seguir un orden, es decir, no todo lo que diga la iglesia en cuanto al arte. Y a su vez se levantó en contra de las reglas que le habían sido impuestas, y aunque él no supo que fue el principal causante del cambio en la forma de pensar de los artistas, quienes fueron rebelándose contra esas reglas dando origen, a nuevos pensamientos. ¿Qué es lo que tiene de relevante Giotto? Estamos hablando que era la iglesia cristiana que pues luego evolucionó y tuvo variantes, como el catolicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Está en esta pintura, ahorita la pongo, pero va a estar en la presentación, pues Cristo está sufriendo, está ya moribundo, más bien ya sufrió, y la gente está alrededor, pero los que están alrededor de él tienen auras. Antes, más bien, el cristianismo no tiene santos, es Cristo y Dios y ya. De una manera muy resumida. No voy a indagar en esto. Pero pues acá se le estaba poniendo una aura luminosa, dando a entender que también eran seres divinos. Y pues esta religión no cree o no creía en imágenes. Entonces también poner a Cristo con una imagen ya debilitada, ya muerta, pues también pesaba, ¿no? Y también esta parte de que, ¿por qué les pones auras? Ellos no son divinos. Se estaba comenzando a revelar. Es algo tan sencillo, pero imagínense, estamos hablando del año 1300. Ok, las transformaciones culturales del Renacimiento también fue cultural y económico. Dice, la gente vivía dentro de grandes propiedades de nobles de la época llamada feudos. ¿Qué es un feudo? Se los voy a resumir. Cuando los esclavos se rebelan de Roma y cae el Imperio Romano, les había comentado que los gladiadores fueron de los que comenzaron este movimiento. ¿Qué hacían? Mataban a los ricos o a los que los esclavizaban y se quedaban con sus tierras. ¿Pero qué pasó? Permítanme un momento, está pasando un avión. No sé si a mí se me está escuchando o no. Pero pues mejor espero que pase. Son esos errores técnicos que no puede controlar uno cuando está haciendo home office. Ok. Los soldados de alto rango se quedaban con las hectáreas, con los terrenos, a los cuales se les conoció como feudos. Una gran extensión de tierra, miles de hectáreas para una persona. ¿Qué hacía a los demás esclavos que habían liberado? Oye, ven a trabajar a mi feudo. El dueño del feudo ahora iba a ser el señor feudal. Oye, ven a trabajar a mi feudo. Y yo te voy a dar protección, te voy a dar comida, te voy a dar salud, te voy a dar vivienda, te voy a dar ropa, te voy a dar educación. Pero más que nada educación eclesiástica, religiosa. No, pues está bien, yo te estoy dando protección. En realidad se volvió una nueva forma de sobreexplotación humana, porque trabajaban muchísimas horas y al final le terminaban hasta debiendo al señor feudal. Era una esclavitud más moderna, pero ahora sí que sonaba bonito porque te vendían la idea de que eras libre. Pero pasó lo siguiente. El señor feudal, o en un feudo, se producía para que el señor feudal tuviera, para que
sus protegidos, a los que se les conocían como siervos o peones, tuvieran, pero lo mínimo. Y lo que sobraba, pues el señor feudal lo vendía. Diferentes productos. El señor feudal comienza a hacerse de dinero. ¿Qué pasa? La iglesia comienza a tener competencia, porque también ya luego el señor feudal ya también podía patrocinar varias cosas, podría patrocinar artistas, y la iglesia, pues, como está viendo que los señores feudales están adquiriendo más poder, la iglesia quería pedirles más, cosa que a los señores feudales no les parecía, porque ellos estaban orquestando los feudos y ellos ya habían buscado la forma de generar lana, para que vengas tú y me la quieras quitar solo sin tú haberla trabajado. Entonces acá comienza a haber competencia para la iglesia. Que lo tengan pendiente, porque si no lo menciono luego, lo menciono en la siguiente clase, la importancia de esto. Ok. Con respecto, volviendo a los artistas, algo que comenzaron a revolucionar demasiado es la perspectiva. Antes, digamos que las obras eran muy en segunda dimensión, eran muy planas, hablando de pintura. Y también en otras formas de arte, pues digamos que estaban muy insípidas, por así decirlo. No por la cuestión religiosa, sino por el detallado. Y acá estos artistas comienzan a inducir la perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? Bueno, ahorita les voy diciendo. Lo más importantes contribuyentes para el desarrollo de esta nueva forma de plasmar objetos fueron Filippo Brunelleschi, quien se dio cuenta de que los objetos en la naturaleza tienen líneas y que convergen en un punto de fuga ante nuestros ojos, dándoles esa representación espacial. Con respecto a esto, permítanme un momento. Con respecto a esto, ¿qué pasa? Comenzaron a introducir efectos de cercanía o lejanía, de profundidad, de sombra y demás. Por ejemplo, si yo hago esto, mi mano se ve más grande que mi cara. Obviamente sabemos que no es así. Entonces, son los efectos espaciales que vamos a estar viendo. Voy a estar mencionando también hasta una sombra, una luz, todo eso te puede mejorar la perspectiva. La perspectiva es el cómo se va a ver, de qué manera se ve, en algo que se llama cuadro. Por ejemplo, yo estoy ahorita en cuadro. A pesar de que parece un rectángulo, o es un rectángulo, en realidad se le dice cuadro. En la fotografía o en la pintura, pues esto es cuadro, ¿no? Depende demasiado de los efectos visuales que se le agreguen. Ahorita voy a ir mencionando algunos. Alberti, otro artista, quien calculó las distancias entre cada punto de las líneas, que se unían en un punto de fuga para darles una proporción mejor acertada y precisa. Otra cosa también muy importante, las proporciones. Les digo, acá mi mano ya más o menos ven la proporción. Si yo quisiera dibujar que mi mano está más cerca de ustedes, no puede tener esta misma proporción. Tiene que ser una proporción más grande. Supongamos que hago una pintura donde estoy señalando. Tiene que ser una proporción más grande. Por la perspectiva. Ahorita les hablo un poquito más acerca de esto. Bueno, Alberti lo que hizo o que introdujo, ahorita les voy a mostrar una pintura. Algunos artistas lo hacen en la pintura, otros lo hacen directamente en su mente. Introdujo unas líneas. Estas líneas le indican las proporciones que deben tener los cuerpos humanos o los edificios o el objeto que debe tener, porque esto les va a ayudar a indicar cercanía o lejanía.
Entonces estas líneas sirven más que nada para, obviamente se quitan las líneas después, pero pues es para basarse, ¿no? Con lo que ya había mencionado, el hombre comienza a ser el centro de atención también. Artistas pues dejan la parte eclesiástica, la parte religiosa y comienzan a pintar al ser humano, hombre o mujer. Y acá comienza a surgir el concepto del retrato, que te pinto de frente o te pinto de perfil. Pero pues ya les dije, el hombre o el ser humano comienza a quitarle protagonismo al tema religioso. Y también surge pues el humanismo. ¿Qué es eso? La parte de comenzar a proyectar física, moral, emocionalmente al ser humano. También otra cosa que pasó o que había pasado, una religión por lo general cuando quiere predominar y ganarse adeptos, la realidad es que siempre ha sido de una manera muy violenta. El cristianismo y el catolicismo no ha sido la excepción. Pero una estrategia que nos aplicaron acá en México cuando éramos la Nueva España es que te vendo la idea de que tus anteriores dioses son dioses paganos. No existen. Todo lo que sea ajeno a mi religión son paganos. Es algo pagano, algo que no debería existir, algo malo. Pues en Europa pasó exactamente lo mismo. Cuando se conquistaron varias regiones, intentaban desaparecer la evidencia de los demás dioses porque consideraban que eran paganos. Entonces, algunos artistas comienzan a pintar a dioses paganos, es decir, comienzan a pintar dioses o mitología de otras religiones. Entonces, esto también ya estaba incomodando a la iglesia. ¿Quiénes estaban patrocinando estas formas de arte? Los señores feudales. Les dije que ya estaba bien una pequeña competencia, una pequeña rendilla por ahí. Lorenzo de Medici fue uno de los patrocinadores artísticos más conocidos de la época, es decir, él pagaba. Entre sus protegidos se encontraban Miguel Ángel y Botticelli. Botticelli consigue la atención de Medici gracias a sus temas de mitología griega. Una de sus principales obras pues es la Eva. Perdón, no la Eva, la Venus. Perdón. Que pues quizás algunos de ustedes ya lo habrán visto en alguna parte. Y acá también comienza a haber un desprendimiento cada vez más llamativo del arte con la parte religiosa. Y también esta competencia entre los señores feudales o la gente que ya estaba teniendo lana. Vamos a ver a unos artistas. Les voy a dar un consejo muy fácil, muy rápido. Hay 4 artistas muy destacados en esta época, en el Renacimiento, y es muy fácil ubicarlos. Hay más, definitivamente hay más, pero piensen en las tortugas ninjas. Leo, por Leonardo da Vinci. Mike, que es por Miguel Ángel. Rafael, también por Rafael, ahorita les digo su apellido, creo que es italiano, se me fue. Y Donatello. Son 4 artistas renacentistas que el autor de las tortugas ninjas pues los tomó para su obra, ¿no? Que originalmente era un cómic. Ok, Leonardo da Vinci, voy a hablar acerca de sus obras. Una de sus principales obras es el prototipo del hombre de Renacimiento. Es el hombre que está parado así, sus pies están así, y le salen otros 2 brazos y otros 2 pies. Que pues Da Vinci quería analizar la figura humana para perfeccionarlo en sus futuros cuadros o esculturas y demás. Entonces, este es uno de las obras más importantes. También desarrolla la técnica de difuminado. Es cuando estás pintando, digamos que haces mucha presión, se va a ver más oscuro, pero poco a poco vas quitando la presión y empieza a verse más claro. Incluso puede llegar al punto en que ya no hagas presión y ya no se ve color. Eso es un ejemplo de difuminado. Da Vinci poseía grandes conocimientos en todas las áreas de ciencias naturales y las técnicas en pintura, desarrolló técnicas en pintura y en arquitectura.
¿Qué pasa con Da Vinci? Desde muy niño era muy inquieto y era hiperactivo y nunca se estuvo quieto y aprendió muchas cosas. Una de sus principales obras, o por la cual es más conocido, es por la Mona Lisa. Dice acá que es una obra tardía, es decir, no es de sus primeras obras, pero es una de las más importantes. Ahorita les explico por qué. Ojo, la Mona Lisa en realidad es la modelo. La obra de arte se llama la Gioconda. ¿Qué pasa con la Gioconda o la Mona Lisa? Que tiene un efecto visual que está muy avanzado para la época. Ahorita pues ya muchos lo han replicado. La Mona Lisa, tú te paras en el museo, en la habitación, y si estás cerca, la Mona Lisa te va a seguir con la mirada. La original. ¿Por qué digo la original? Porque la original está en la bodega. También la copia lo hace, pero está en una bodega la original porque fue robada durante mucho tiempo hasta que la lograron recuperar. Entonces por eso está resguardada. Tenemos a Miguel Ángel, uno de los artistas más completos del Renacimiento. Sus ámbitos principales eran la pintura y la pintura en la arquitectura, es decir, en edificios. Él fue el que pintó la Capilla Sixtina. Acá en Central de Abastos tuvimos una réplica, principalmente los techos. Y también es conocido por el David, que es una escultura, y la creación de Adán, que pues es la clásica pintura donde está Dios en esta posición y está Adán en esta. Tenía un pensamiento liberal teológico, es decir, que creía en varios dioses, o sea, en la posibilidad de varios dioses, no se cerraba solo uno. Y también le daba gran importancia en sus obras al ser humano. O sea, no es que creía en diferentes dioses, sino que estaba informado de varios dioses, de varias culturas. Rafael, él era uno de los principales artistas de la corte papal, es decir, el papa era el mero su jefe. Y sin embargo, a pesar de esto, también comenzó a dar una visión más humanística a sus obras, a pesar de que la iglesia era su principal patrocinador. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. En la siguiente sesión les voy a hablar acerca de la ilustración, pero digamos que esto también, que ya mencioné, entre los señores feudales y entre los artistas que comenzaron a revolucionar y a desprenderse de manera eclesiástica, va a tener mucha influencia en lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Otra cosa, la tarea de esta semana va a ser un vitral. Voy a escribirle las instrucciones ahorita y en lo que yo subo el video. Nada más no sean malitos, os lo voy a dar acá, pero esténse al pendiente. La medida es 20 por 20, 20 centímetros por 20 centímetros. El vitral, obviamente no los voy a poner a trabajar con vidrio, se pueden cortar y aparte les va a llevar mucho tiempo. Si tienen hojas de colores, las van cortando y lo hacen. El vitral, los 20 por 20 tienen que estar llenos. Sí, porque sí. No tienen hojas, que lo diseñen, que se vean las diferencias, que se vean marcados, pero no tienen que ser a color, diferentes colores. Si estamos en historia del arte, lo mínimo que deben tener son los colores, aunque sean los colores Blancanieves, pero algo. Para eso se inscribieron en historia del arte, ¿no? De todas maneras, chicos, doy las instrucciones en la plataforma. Y pues nos vemos en la siguiente sesión. Espero que hayan disfrutado la clase. Nos vemos, chicos.